No la enamoras con flores. La enamoras con preguntas. Preguntas que la confunden, que la hacen pensar en ti cuando está sola. Preguntas que entran por el oído, pero se clavan en el alma. Y lo mejor de todo, ni siquiera sabrá por qué te extraña tanto. Hermano, muchos hombres creen que seducir es hablar mucho, decir frases perfectas, mandar el mensaje correcto. Pero los que realmente marcan la diferencia son los que preguntan. No cualquier pregunta, sino aquellas que le mueven el mundo emocional. Las que tocan su ego, su infancia, su deseo y su caos. Hoy vas a conocer 10 preguntas que la desarman, que la retan y que la vuelven adicta a ti, sin que sepa por qué. Las preguntas que despiertan su ego secreto. Pregunta 1. ¿Te das cuenta de que todas las miradas cambian cuando entras? No es un cumplido. Es una afirmación disfrazada de pregunta. Le estás diciendo que tiene poder. Y eso, hermano, le enciende el ego y el deseo. Cuando alguien percibe que tiene esa influencia, automáticamente se siente más seguro, más atractivo, más valorado. Es como si, sin siquiera decir una palabra, lograra captar toda la atención y despertar el interés de quienes lo rodean. Esa sensación de poder, de ser el centro de atención, puede hacer que esa persona proyecte mayor confianza y presencia. Y, en realidad, no se trata solo de su apariencia física, sino del aura que transmite cuando sabe que tiene esa capacidad de impactar a los demás con solo su presencia. Por eso, esa simple pregunta puede tener un efecto profundo. No solo revela cómo los demás lo ven, sino también cómo él mismo se percibe en ese momento. Y esa percepción, en muchas ocasiones, puede marcar la diferencia entre simplemente pasar desapercibido y convertirse en alguien que deja huella. Pregunta 2. ¿Siempre fuiste así de segura o aprendiste a fingirlo? Esta la obliga a abrir una puerta emocional. Ahí empieza el juego. Porque estás tocando su máscara. Y cuando una mujer siente que alguien la ve de verdad, quiere quedarse. Es una pregunta que va más allá de la superficie, que invita a la otra persona a reflexionar sobre su verdadera esencia y sus inseguridades. Al ponerla en esa posición, le estás dando la oportunidad de mostrar quién es realmente, más allá de las apariencias o las defensas que ha construido para protegerse. Cuando ella percibe que alguien la está viendo con sinceridad, sin juzgarla ni querer cambiarla, esa sensación genera una conexión más profunda. Y esa conexión puede transformarse en un deseo genuino de permanecer allí, de seguir compartiendo esa confianza y esa vulnerabilidad que quizás no muestra con facilidad a todo el mundo. Es en ese momento, cuando dejas de lado las máscaras y las palabras superficiales, donde realmente se empieza a crear una relación auténtica. Y ella, sin darse cuenta, puede sentirse más atraída porque ha sentido que alguien la ha visto en su totalidad, y eso, en el corazón de muchas mujeres, despierta un interés genuino y duradero. Las preguntas que generan vínculo emocional rápido. Pregunta 3. ¿Qué es lo que nadie ve de ti, pero que tú desearías que alguien notara? Silencio. Mírala a los ojos. No respondas. Y escucha. Aquí es donde muchos hombres fallan. Preguntan, pero no tienen presencia. Y una mujer nota la diferencia. Esa pregunta va más allá de la simple curiosidad. Es un acto de verdadera conexión emocional. Al dejarla en silencio y simplemente mirarla, le estás enviando un mensaje poderoso, que valoras lo que dice su interior, lo que quizás no se muestra a simple vista. El silencio en ese momento no es vacío, sino lleno de significado. Es un espacio donde ella siente que puede abrirse sin miedo, que no está siendo juzgada, sino entendida. La clave está en la presencia, en la capacidad de estar allí, completamente atento, sin apresurarse a responder. Muchos hombres cometen el error de hacer preguntas y luego distraerse, pensando en la respuesta o en otras cosas. Pero en ese instante, lo que realmente importa es la atención plena, la conexión genuina. Y cuando una mujer siente que alguien la escucha con esa intensidad, que realmente comprende lo que ella siente y desea que otros noten, esa sensación crea una intimidad especial. Es en ese momento, en esa pausa, donde se forja un vínculo más profundo y auténtico.
Pregunta 4. ¿Cuál fue el momento exacto en que perdiste la fe en alguien? No es una pregunta bonita, pero sí poderosa, porque la conecta con un dolor no resuelto. Y si tú estás ahí mientras lo revive, tú te vuelves parte de su historia. Esta pregunta va directamente al corazón de las heridas y las heridas abiertas que muchas personas llevan consigo. No busca endulzar, ni evitar los temas difíciles. Al contrario, confronta esas heridas de frente, invitando a la otra persona a abrirse y compartir algo que quizás ha guardado en secreto durante mucho tiempo. Al hacerla, no solo estás tocando un aspecto vulnerable, sino que también estás creando un espacio de confianza donde ella siente que puede expresarse sin ser juzgada. La clave está en tu presencia, en tu capacidad de escuchar sin interrumpir ni minimizar su dolor. Las preguntas que despiertan el deseo y la curiosidad femenina son aquellas que tocan su mundo emocional más profundo. Estas preguntas no solo revelan sus heridas, sino que también muestran interés genuino en su historia, en su proceso de sanación y en quienes son realmente más allá de las apariencias. Cuando una mujer percibe que alguien la acompaña en su dolor, que está dispuesto a escuchar sin intentar arreglarlo o cambiarlo, esa conexión genera una intimidad auténtica y duradera. Y en ese vínculo, ella puede sentir que no está sola en su historia, que hay alguien que entiende y que, en cierto modo, la acompaña en su proceso. Pregunta 5. ¿Alguna vez te sentiste atraída por alguien que no era tu tipo, pero no podías evitarlo? Aquí, la estás llevando a ti, sin decir tu nombre, sin venderte, solo plantando la semilla. Esta pregunta tiene un poder sutil pero profundo. Invita a la mujer a recordar momentos en los que lo irracional, lo inesperado, o lo que parecía fuera de su control, se apoderó de sus sentimientos. Al no mencionar tu nombre ni hacer una presentación directa, estás generando un espacio en su mente donde puede explorar esa atracción sin sentirse presionada. La clave está en dejarla conectar esa experiencia con la idea de lo que ella misma siente, abriendo así una puerta a la curiosidad y al interés. Con esta estrategia, no estás mostrando de inmediato tus cualidades o tus intenciones. En cambio, estás sembrando una semilla en su interior. La semilla de la posibilidad, de lo impredecible, de lo que va más allá de las etiquetas y las expectativas sociales. Este tipo de preguntas despiertan en ella una reflexión sobre sus propias emociones, lo que puede abrir un camino hacia un interés más profundo por tu persona. Porque, al final, lo que ella recuerda no es solo la historia, sino cómo esa historia la hizo sentir, y tú estás allí en esa percepción, creando un lazo emocional desde la distancia. Pregunta 6. ¿Qué harías ahora mismo si supieras que nadie te juzgaría? Esa pregunta es peligrosa, porque abre el lado oscuro, el deseo reprimido. Y si tú la haces sentir libre, ella va a querer explorarlo contigo. Esta pregunta tiene una fuerza enorme, porque desafía las barreras del miedo, la inseguridad y las expectativas sociales. Invita a la mujer a imaginar un escenario donde puede ser auténticamente ella misma, sin máscaras, sin temor a ser juzgada. Es un acto de confianza y de valentía. La estás invitando a revelar sus verdaderos deseos, esos que quizás ha guardado en secreto por mucho tiempo. Y en esa apertura, si tú logras crear un espacio seguro, ella sentirá una atracción natural hacia esa vulnerabilidad compartida. Al hacerle sentir que puede hablar sin censura, le estás dando permiso para explorar aspectos de sí misma que quizás nunca ha expresado. Esa sensación de libertad y aceptación crea un vínculo emocional profundo, porque en ese momento ella descubre que hay alguien que puede acompañarla en sus deseos más auténticos. La clave está en tu capacidad de escuchar sin juzgar y en tu actitud de respeto total hacia lo que ella comparte. Cuando ella percibe esa aceptación, el interés y la atracción crecen de forma natural, porque ha encontrado un espacio donde puede ser completamente ella misma, contigo. Pregunta 7. ¿Qué parte de tu cuerpo sientes que dice más de ti, sin hablar? Aquí no estás hablando de sexo. Estás hablando de lenguaje corporal, de misterio, pero activando su parte más sensual, sin tocarla. Esta pregunta invita a la mujer a reflexionar sobre su cuerpo desde una perspectiva más profunda y simbólica. En lugar de centrarse en lo físico o en el sexo explícito, estás estimulando su conciencia sobre cómo su presencia, sus gestos
su postura o incluso su mirada comunican quién es en realidad. El concepto de sin hablar resalta la idea de que el cuerpo puede expresar emociones, intenciones y personalidad sin necesidad de palabras. Es una forma de captar su esencia más auténtica, esa parte que revela su carácter y su espíritu de manera silenciosa pero poderosa. Al activar su parte más sensual, le estás proponiendo que explore la belleza y el misterio que envuelve su propia presencia. Es un enfoque que despierta curiosidad, que invita a descubrirla en su totalidad, sin invasión ni expectativas, solo a través de esa percepción intuitiva y emocional. No estás tocándola, pero sí tocando su interés, su deseo de ser vista y entendida en su forma más genuina. Esa aproximación crea un lazo de complicidad y atracción basada en la observación y el reconocimiento de su energía interior y exterior. En definitiva, esa pregunta despierta su sensualidad natural y la invita a abrirse, a mostrar su lado más auténtico, y en ese proceso, tú también te conectas más profundamente con ella. Las preguntas que te hacen inolvidable. Pregunta 8. ¿Qué crees que vería de ti alguien que te observa sin conocerte? Esta pregunta la pone a pensar en cómo la ven los demás. Y tú, estás afuera observando. Eso te posiciona como un hombre con visión, con distancia emocional. Y eso la intriga. Al hacerle esta pregunta, la invitas a reflexionar sobre su imagen exterior, sobre esa percepción que otros tienen de ella, muchas veces sin que ella misma sea consciente. Es una forma de explorar su aura, su presencia y cómo transmite su esencia a simple vista. Mientras ella piensa en esa percepción, tú te colocas en una posición de observador externo, lo cual te da una ventaja estratégica. Te posicionas como alguien que ve más allá de lo superficial, que no está atrapado en la rutina de la interacción diaria, sino que tiene una visión más amplia y profunda. Esa distancia emocional que muestras al ser un observador calificado genera en ella una sensación de misterio y respeto, porque percibe que no la juzgas, sino que simplemente nota su energía y su forma de ser. Además, esa percepción puede despertar su curiosidad, porque seguramente se preguntará qué aspectos de ella resaltan para alguien que la observa con atención y sin prejuicios. La intriga crece, y ese interés genuino en cómo la percibes puede abrir puertas a una conexión más auténtica y profunda. En resumen, esta pregunta no solo la hace pensar en su propia imagen, sino que también te posiciona como un hombre con una visión especial, alguien que puede captar su verdadera esencia, lo cual aumenta su interés y atracción hacia ti. Pregunta 9. ¿Te sientes realmente libre o solo estás jugando a serlo? ¡Boom! Ahí la mente le explota. Porque nadie se lo pregunta. Y tú lo haces con calma, sin juicio. Ahí no te ve como otro más. Te ve como un espejo. Esta pregunta va mucho más allá de una simple inquietud sobre la libertad. Es un reflejo profundo que invita a la mujer a cuestionar su propia percepción de sí misma y de su vida. Al plantearla, le estás pidiendo que vaya a lo más esencial, a esa parte de ella que quizás ha relegado o que no ha confrontado en mucho tiempo. El impacto es poderoso porque, en la mayoría de las conversaciones cotidianas, nadie se atreve a indagar en ese nivel. La mente de ella se activa rápidamente, tratando de responder, de justificar, de entender. Pero tú, en cambio, te mantienes en calma, sin juzgar, sin presionar. Solo escuchas, solo observas. Al hacer esto, no te posicionas como un simple interlocutor, sino como un espejo. Ella empieza a verse reflejada en tus palabras, en la forma en que la invitas a explorar su interior. Esto genera una conexión más auténtica y profunda, porque se siente vista, entendida y aceptada en su vulnerabilidad. Además, esa pregunta puede abrir la puerta a una autoexploración sincera, a una honestidad que quizás antes no había considerado. Y en ese momento, ella empieza a ver que tú no buscas respuestas superficiales, sino que quieres entender su verdadera esencia. En definitiva, esta pregunta y tu actitud calmada y sin juicio la hacen sentir que en tu presencia puede ser auténticamente ella misma, sin máscaras. Y esa sensación de espejo, de reflejo genuino, puede despertar en ella un interés genuino y una atracción que trasciende lo superficial. Pregunta 10. La más poderosa. ¿Y si alguien te viera por dentro, de verdad, qué crees que encontraría? No busques respuesta. Solo mírala. Y espera. Ahí es donde empieza a pensar en ti en las noches.
no por lo que dijiste, sino por lo que ella sintió cuando la preguntaste. Esta pregunta es una verdadera joya en la conexión emocional y la seducción. No se trata simplemente de una curiosidad superficial, sino de un ejercicio profundo que invita a la mujer a explorar su mundo interior, sus emociones, sus sueños, sus inseguridades y su autenticidad. Al decir, ¿qué crees que encontraría?, la estás invitando a imaginarse a sí misma en su esencia más genuina, sin máscaras ni roles sociales. Pero lo más importante es que no buscas una respuesta concreta. La clave está en tu actitud. Solo debes mirarla, mantener una presencia calmada y confiada, y esperar. Ese silencio y esa mirada son aún más poderosos que cualquier respuesta verbal, porque le permiten sentir tu interés genuino, tu respeto y tu capacidad de escuchar más allá de las palabras. El efecto de esto es que ella empieza a imaginarte en sus pensamientos nocturnos, en su mundo más íntimo. No por lo que tú dijiste, sino por cómo la hiciste sentir en ese momento. Esa sensación, esa conexión emocional profunda, es lo que realmente deja huella y crea una atracción duradera. Es una pregunta que revela tu interés auténtico en su interior, y que, al mismo tiempo, despierta su curiosidad y su deseo de ser vista en su totalidad. Esa combinación de reflexión, silencio y presencia puede marcar un antes y un después en su percepción de ti. Hermano, no subestimes el poder de una pregunta bien hecha. No necesitas tener millones, ni músculos, ni frases de película. Solo necesitas presencia y saber por dónde entrar. Una mujer no se obsesiona con quien habla bonito. Se obsesiona con quien la hace sentir cosas que no puede explicar. Y esas cosas comienzan con una pregunta. ¿Cuál de estas preguntas te atreverías a hacer esta semana? ¿Y cuál jamás le harías a una mujer, pero sabes que funcionaría? Te leo abajo, hermano.